Bueno, estamos con Alberto Ortiz, él es licenciado en Geología y vamos a hacerle una entrevista acerca de su recorrido personal como estudiante y como profesional en esta disciplina. Alberto, contanos un poquitito más o menos en qué época fue que vos decidiste estudiar, eh, qué te motivó a estudiar esta carrera, Bárbaro. Bueno, muchas dónde gracias. estudiaste. Bueno, muchísimas gracias. Arrancó allá eh, en mi niñez, prácticamente estudiar geología. Yo soy como, digamos, soy de Córdoba, de la ciudad de Córdoba capital. Y bueno, mis padres tenían la casa en Córdoba, en la ciudad, y durante el verano teníamos una tía de Buenos Aires que tenía su casa en las sierras y íbamos a pasar todo el verano en las sierras de Córdoba. Y bueno, me acuerdo que una vez salí a caminar con mi papá por la montaña, como siempre hacemos a la tarde, qué sé yo, y encontré un cristal, que todavía lo tengo el cristal, que me llamó mucho la atención, un cristal de cuarzo. Y mi papá trabajando en industria cementera, es ingeniero, pero bueno, diríamos, estaba en parte relacionado al tema de los minerales por la cementera en la que trabajaba. Entonces yo le dije, bueno, me puso a juntar minerales para que después les llevara a otras personas que estaban en la cementera, que yo no sabía quién eran, para que me dijera qué minerales eran. Porque me empezó a interesar el coleccionar minerales. Así que bueno, debe haber arrancado mi interés por la mineralogía como a los 5 o 6 años. Después, fácil, 5 o 6 yo tenía, creo. Después, bueno, empezamos a ir en los veranos a minas de cuarzo que había ahí cerca en las sierras de Córdoba. Yo me quedaba toda la mañana buscando cristales y qué sé yo. Y bueno, ya me fui dando cuenta que la mineralogía era una pasión que yo tenía. Después fue abarcando cada vez más cosas con respecto al clima, a los ríos, a las montañas, a la formación de las montañas. A medida que iba entrando en el secundario me gustaba muchísimo la geografía y la astronomía también. Y yo creo que ya para terminar, cuando terminaba primaria, empezaba el secundario, ya notaba que todo lo que me gustaba estaba relacionado con la geología. Prácticamente todo, sino todo. Entonces, si bien me interesaba un montón de otras cosas, pero lo que más me interesaba era la geología. Así que medio como que ya cuando tenía 13 años estaba decidido a que quería ser geólogo. Ajá. Eh, Estaba muy linkeado a lo que a mí realmente me gustaba hacer. Así que bueno, nada, llegué a los 17 años, 18 en el secundario. Me acuerdo que cada uno en la escuela, en el secundario, hablaba con abogados. Del colegio llegaba un abogado, iban todos los que creían que podían estudiar abogacía. Y así sucesivamente, y yo iba un ratito, escuchaba y yo me aburría, así que salía de todos los rubros y me quedaba comiendo un sándwich en el patio hasta que terminaran todos. Y vino Ujú. una profesora y me dijo, ¿por qué no estaba en algún lugar? Le digo, no, yo ya decidí que quiero seguir geología. Así que me dijo, bueno, yo te voy a conseguir para hablar con un geólogo. Y fui a hablar con un geólogo que estaba dando clases en un secundario, señor grande. Me acuerdo que me habló, pero mal de la geología, no le gustaba. Como que decía, te vas a morir de hambre, esto no sé, lo vas a tener que pensar mucho, no vas a poder conseguir trabajo, está muy difícil, te tiene que gustar mucho, es más como un hobby que como una profesión y qué sé yo. Pero yo salí igual que como había entrado, dije, no me importa, lo que me digan no, digamos, como que me entró por un oído y me salió por el otro. Yo estaba decidido que quería seguir por ese lado, así que contento, arranqué en el año 90 y entré a la facultad de la Universidad Nacional de Córdoba, donde hice mi carrera del año 90 al 97 más o menos, y me recibí de geólogo y bueno, acá estoy. Pero Ujú. fue ese un poco el paso de la vocación, fue más que todo relacionado a mi infancia y las visitas a las sierras, al campo y todo lo que tiene que ver con la mineralogía, que fue lo primero que me gustó. Después me gustaron muchas cosas más de la geología, además de la mineralogía, que es algo muy específico de la geología, ¿no? Ujú. Perdón, Juli, que sigo. Sí, sí, Eh, sí. la carrera, digamos, cuando empezaste a cursarla, ¿la pudiste transitar en tiempo y forma o tardaste más de lo que dice el plan de estudio? ¿Cómo fue tu experiencia de estudiante?
A ver, la parte que era los contenidos teóricos los hice en tiempo y forma. Eh, digamos, tal cual los años lo estipulan. Pero al final de la carrera hay un trabajo final. O sea, la carrera en el plan que yo hice era de 6 años, ahora creo que es de 5. Bueno, depende de la facultad, de la universidad, de acuerdo a los diferentes lugares del país, pero en general es de 5 o 6 años. O sea, el plan mío era de 6 años. Así que Ujú, bueno, a los 6 años terminé de cursar todo, rendir y estaba todo perfecto, me faltaba el trabajo final. Ujú, Pero en ese momento ya me surgió una oportunidad laboral completamente relacionada a la geología, así que me vine a Buenos Aires a comenzar a trabajar y el trabajo final me costó un poco más hacerlo porque justamente ya estaba trabajando. Entonces ahí se extendió un poquito más, lo que debería haber demorado 6 meses, por ahí se demoró un año y medio, dos. Me terminé recibiendo en el año 99. O sea que el tiempo total se alargó un poquito, pero más que todo porque demoré en hacer mi trabajo final, porque ya estaba ujú. trabajando como geólogo y al mismo tiempo haciendo el trabajo final, cosa que no era fácil porque no disponía de mucho tiempo. Claro. Eh, pero sí, lo pude hacer en tiempo y forma, sí. Ujú. Es una carrera, Y, de todas formas, en general es una carrera que, eso sí vale la pena decirlo, que se da siempre en las universidades públicas en Argentina, no hay universidades privadas con geología, al menos hoy. En ujú, su momento que yo estudiaba eran 5 o 6 universidades las que daban geología, hoy deben ser unas 20 o 15 por lo menos, muchos lugares donde se estudia geología, pero siempre en la universidad pública. Y los horarios en general, no sé, pero para la gran parte de las universidades que yo conozco a veces son un poco como aleatorios. O sea, yo tenía una clase de 9 a 10 de la mañana, otra de 3 a 4 de la tarde y otra de 5 a 9 de la noche. ujú, claro, Entonces las posibilidades de trabajar no eran tan fáciles y estudiar al mismo tiempo por esos saltos en las horas que había entre una materia y otra. claro, claro. Mm. Y en algún momento, me imagino que no, pero en algún momento pensaste en dejar la carrera, en cambiarte a otra carrera, No, o siempre la no. hiciste con el mismo placer que la habías elegido. Sí, tal cual, sí. Ujú, Los primeros años tiene algunas cositas así como que son, es una introducción a la geología y en general siempre tiene materias fuertes tenemos 2 años de física, 2 años de química, 2 años de matemática, que ujú, son sustento para después las materias aplicadas a geología. Y bueno, esa parte era un poco complicada en el sentido que no estaba completamente ligada a la geología y había que pasarlas porque eran materias más relacionadas a la ingeniería o la química. Y uno va como empezando en primer año a tener yo tenía una sola materia de geología en primer año, en ujú, segundo año ya comencé a tener más cosas como mineralogía y otras materias más ligadas a lo que me gustaba, y ya, pero yo sabía que era así, ya lo había visto el plan de carreras desde antes, sabía que el primer año iba a tener poquito de lo que más me gustaba, ujú, pero ya segundo comenzó más, tercero comenzó más, y bueno, como que cada vez, habiendo pasado la primera etapa, cada vez eran materias que a mí me interesaban más. ujú, Así que nada, no se me cruzó por la cabeza no dejar ni frenar, no. Como que cada vez iba turbinándome más para terminarlo. Obviamente el último año ya eran materias aplicadas muy específicas a cosas que yo no estaba seguro si me iba a dedicar, como era la minería, por ejemplo. ujú, Y uno ya está en el último año pensando en cuál va a ser el próximo paso, la salida laboral y eso, y bueno, no sé, ahí ya como que uno piensa, dice, bueno, está lindo todo, pero ya quiero terminar y arrancar la experiencia laboral. O sea que ujú. el último año ya fue medio como para pasarlo y salir a trabajar directamente. Pero también tenía Bien, materias que eran interesantes, sí. bien. buenísimo. Bien, por ahí, Alberto, en el mismo orden de lo que venías hablando, sí, de las materias, que algunas fuiste nombrando, pero por ahí contanos o nombranos más cuáles eran las materias troncales o qué cosas, qué materias había dentro del plan de estudios. Bien. Lo que respecta a ingeniería, a ver, las materias, tiene materias que son básicas, que son sustento después para otras que vienen más adelante, que tienen que ver con físico, química y matemática, Ujú, porque después la geología tiene partes que son aplicadas, como la geotecnia, por ejemplo, son todos los estudios que hay que hacer digamos, para sustentar un edificio, o para construir un puente, o para fabricar un túnel, o para construir una mina y que no se derrumbe, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con la geología porque el edificio se sustenta sobre la roca o sobre la arena o lo que fuera.
pero tiene una base sólida de matemática y física que hace falta tener previamente para poder ir avanzar a esas materias más aplicadas. Pero las troncales, troncales, básicamente son las materias relacionadas a mineralogía, que es una de las materias troncales, paleontología o biología, también tengo biología, y después lo que se denomina la petrología, ¿no? Petrología sedimentaria y después ígnea y metamórfica. Petrología es básicamente, o sedimentología también, son todo lo que tiene que ver con el estudio de las rocas sedimentarias o las rocas ígneas o metamórficas. Eso es fundamental, porque el geólogo trabaja si bien trabajamos digamos, con otros aspectos como que tienen que ver con el clima o con los ríos, el suelo, la parte sólida del planeta Tierra es como o de cualquier planeta, pero también podemos estudiar en otros planetas, pero digo, la parte sólida que tiene que ver con la roca son una de las carreras troncales. Son parte de las materias más troncales. Bien. Entonces las tres petrologías son importantes. Ujú, Las materias aleatorias que dan sustento después a las aplicadas, físico-química y matemáticas, son importantes. Un ujú, poco teníamos 2 años de biología, que es el sustento para después tener paleontología, que es diremos, la biología, pero tirándola para atrás hacia el pasado. ujú, Y después algunas materias que son como derivadas indirectamente, que si bien no son troncales, son importantes, que es la materia de edafología, que es todo el estudio del suelo, pero con el objetivo de cultivo, digamos, es el suelo utilizado como material para forestación o para agricultura, ganadería, que es un poco en la intersección que tiene con la ingeniería Claro, agrónoma, agrónomo. los Ujú. agrónomos. De hecho, ahí se superpone un poco las competencias entre ambas carreras. No es Claro. troncal porque, a ver, la teníamos y una materia que me gustó mucho y es importante, pero forma parte, diríamos, del cuerpo de lo que es la carrera de geología. Entonces, Bien. las troncales serían todo lo que tiene que ver con las rocas, mineralogía eh, y, eh, y después las otras, las que tienen que ver con lo que va a ser después las materias aplicadas, Ujú. que tienen que ver con, por ejemplo, la geofísica. Geofísica es todo el estudio del subsuelo a partir de mediciones con instrumentos que se basan en principios físicos, por ejemplo, la sísmica, Ujú. la magnetometría o la gravimetría, que son tres métodos que se utilizan para prospectar y buscar petróleo, gas o conocer cómo es el subsuelo. ¿No? Si Bien, hay qué es lo que hay debajo de la Tierra, por ejemplo. Inclusive la bien, geofísica ha avanzado tanto que hoy en día todo se trabaja con sistemas computarizados, donde uno puede entrar debajo de la roca y poder hacer cortes y ver como si fuera una torta y poder ver todas las capas y las fallas y los pliegues para entender qué hay ahí abajo y dónde podría estar un ujú, reservorio o lo que sea Ujú. necesario estudiar debajo de la tierra. bien, Eso tiene que ver con geofísica, son materias Ujú. también que si bien es troncal, pero es más en una etapa posterior de la carrera, porque ya hace falta el fundamento de la física, hay que ujú, tener física 1 y 2 aprobadas, bien, y después otras materias que tienen que ver como la geotecnia que mencionaba, que son materias que diremos es la geología aplicada, pero para construcción de edificios, puentes, etcétera, que son aquellas que eh, digamos, también son súper importantes, ¿no? O sea, para que un geólogo tenga su, digamos, esté completo en cuanto al conocimiento, bien, tiene que ver no solamente saber qué roca estamos evaluando, que es la troncal de petrología, sino cómo va a reaccionar esa roca cuando le coloquemos un edificio arriba, que ya es en la bien, etapa de cuarto, quinto año de la universidad. ujú, Por último, hay también, diríamos, una rama ahí, una de las materias que es sedimentología o estratigrafía y geología regional, que tiene que ver también con cómo fueron la depositación y los eventos geológicos que fueron ocurriendo en el pasado y cómo eso se estudia para tratar de entender eh, qué es lo que nosotros estamos observando en la roca hoy en día.
Entonces, si nos vamos a la montaña y vemos estratos, tenemos que entender qué ambiente sedimentario, en qué ambiente sedimentario fue formado ese estrato, si fue un mar, un río, un tsunami o lo que fuera, en qué Ujú, tiempo fue formado y por qué está ahí, por qué tiene esa forma o por qué está ubicado de esa forma, que tiene que ver con la parte tectónica y todos los esfuerzos que dieron lugar a que esa roca esté en ese lugar de esa determinada forma. Ujú, Entonces, esas materias también son troncales, que es la estratigrafía y la geología regional junto con la tectónica, que tectónica tiene que ver con todos el estudio de todas las fuerzas que actúan en la naturaleza y en las rocas, que dieron lugar a la formación de montañas, volcanes, pliegues, fracturas en la roca, fisuras o microfisuras, todo cómo la roca se comporta frente a los esfuerzos, bien. ajá, lo cual es obviamente fundamental para después generar, en general, para todo lo que tiene que ver con los estudios o la aplicación del geólogo diremos, en la industria, ¿no? O sea, ujú, para buscar agua, para buscar petróleo, gas, o para analizar si un volcán es riesgoso, hace falta entender cómo la roca se fue rompiendo para, debemos saber dónde puede haber habido acumulaciones de petróleo, puede haber habido fugas, si un pozo que se va a perforar corre el riesgo digamos, de que salga mal porque va a atravesar una zona de roca que está muy rota. Ujú, La tectónica previene y pretende estudiar cómo la roca se comporta bajo esos esfuerzos para saber en qué lugar perforar los pozos, qué ujú, volcán puede ser más peligroso o no, bien. o por qué deberíamos ir a buscar una roca en un determinado lugar, entendiendo que si se plegó y se quebró y se rompió, bueno, ¿a dónde fue a parar la zona donde está fallada para ir a buscar, por ejemplo, un depósito mineral, Ujú, como el cobre, el petróleo, el cobre, el oro o el litio? Bueno, no tanto el litio porque no es tanto, pero ujú, sobre todo cobre, oro, son los minerales que tienen que ver más que todo con los volcanes y con digamos, la ujú, tectónica, que tiene que ver cómo la roca se fue rompiendo y, y todo el fluido de los volcanes fue, digamos, ujú, generando los depósitos de oro o de cobre que generalmente están relacionados a cuerpos volcánicos. bien. ujú, Eh, por último, la parte minería, que es más aplicada, ¿no? Como una vez que uno encuentra una zona rica en algún mineral o elemento que está buscando, cómo puede llevarse a cabo la extracción de ese mineral, eso ya forma parte de las carreras, de las materias finales de la carrera. Tienen que ver, Ujú, digamos, con todo el diseño de cómo hacer una mina para que pueda ser explotada adecuadamente y pueda sacarse todo el oro, el uranio, el mineral que contenga, ¿no? ujú, ujú. perfecto. Así que Bien, esa es otra súper, parte. súper interesante. Realmente me Sí, abriste un montón de campos que no sabía que la geología estudiaba. sí. Bueno, creo que quedó bien claro cómo lo que estudia un geólogo. Ahora queremos saber un poco qué hace un geólogo en su ejercicio profesional. Por eso te vamos a pedir si nos podés contar, quizá empezando por ese trabajo que vos hiciste cuando estabas ahí en la época de tu trabajo final, empezando desde ahí, ¿cómo fue tu recorrido profesional desde que empezaste a ejercer, aún antes del título, ¿no es cierto? Pero ya era algo relacionado con la geología hasta la actualidad. ¿Cómo han sido tus trabajos? ¿Dónde te desenvolviste? ¿Con qué elementos? Bueno, sé que tenés un Bueno, recorrido también bastante mucho. interesante. Sí, a ver, cuando uno llega al final de la carrera es como que se abren innumerables oportunidades para que un geólogo pueda trabajar. En su momento, cuando yo estaba terminando mi carrera, estaba un poco limitada el ámbito del geólogo para la industria, digamos, o para la minería, o para empresas más relacionadas con la investigación, o eventualmente algo a nivel estatal, diremos algún organismo estatal, etcétera. Las oportunidades como que en aquel momento todavía no estaban completamente desarrolladas para tener un amplio espectro en el margen privado. Hoy no, el geólogo hoy, de hecho, la mayor parte de las posibilidades laborales que tiene tienen que ver con el ámbito privado. En mi Ujú, caso en particular, digamos, la gran derivación fuerte que tienen los geólogos, pero esto está cambiando día a día también,
es para el rubro de petróleo y gas o para el rubro de minería. Eso era en los años 80, 90, principio del año 2000. La mayoría de los geólogos, diríamos, el 80% de los geólogos terminaban en la parte de minería o en la Ujú. parte de petróleo y gas. Algunos iban en la parte de investigación, muy poquitos para la parte de dafología, digamos, la intersección con los ingenieros agrónomos, y algún que otro ahí que se perforaba pozos para agua o se tenía algo puntual relacionado con el medio ambiente. Después eso fue, diríamos, y ahí fue donde yo arranqué, diríamos, yo arranqué mi trabajo en una empresa petrolera como geólogo. Dentro de, cuando uno entra en una empresa petrolera y entra como geólogo, cree que además, bueno, ya con ser geólogo alcanza y en realidad uno se abre es como que uno sale de un laberinto de 1000 puertas, abre la puerta y se da cuenta que hay otro laberinto de 1000 puertas más. Porque eso es otro tema, porque dentro de la industria petrolera, por ejemplo, el geólogo puede trabajar en geofísica para prospección del subsuelo, puede trabajar en sedimentología para ver cómo la roca se depositó, puede trabajar en mineralogía para ver cómo son los minerales de donde está entrampado el petróleo, puede trabajar en petrofísica, que fue finalmente lo que yo me dediqué, que es el estudio de todo el subsuelo a través de herramientas que miden las características de la roca y permiten sacar las características de la roca en el subsuelo. Hasta inclusive, no sé, hay gente que se dedica a fósiles o nanofósiles, que son microfósiles que se ven con lupa y que permiten determinar de manera súper precisa la edad en que esa roca fue depositada, ¿no? Entonces, bueno, o geólogos más bien regionalistas, en fin, dentro de la industria petrolera es como que uno el primero o el segundo año arranca de algo básico, que es geólogo generalista, pero después ya obligatoriamente abriendo una de esas puertas. Entonces es imposible quedarse con todas las puertas abiertas, y ya va tomando curso, lo que después va a devenir en algo con el tiempo, una especialización en algo muy puntual dentro de la geología aplicada a esa industria. Bien. En mi caso, yo arranqué como geólogo generalista hasta los primeros 3 años de mi carrera y después entré a trabajar en una compañía de servicios como geólogo y ahí me formaron específicamente esa empresa, para hacer petrofísica, que es el estudio justamente de la roca con herramientas que miden las propiedades en el fondo de los pozos, en este caso pozos de petróleo y de gas. Ujú. Perdón, Eh, y para hacer ese trabajo, Alberto, ¿vos tenés que estar cerca de la región petrolera o es algo que podés hacer desde cualquier punto del país o del mundo, simplemente manejando los instrumentos y a través de la computadora? bueno, hoy no hace falta estar cerca, o se puede estar en una oficina, diríamos, en una ciudad, trabajando con computadoras. No Bien. obstante, sí hace falta en algunos casos o ir a visitar el yacimiento o ir a Ujú, visitar los lugares donde aflora o donde se puede ver la roca que uno está estudiando, Ujú. o inclusive ir a laboratorios donde sacan los testigos de roca y los guardan para ir a estudiarlos y hacer descripción de todos esos testigos y tratar de entender bien la roca. Eso es fundamental. No, ujú, no necesariamente requiere que para la tarea de petrofísico yo tenga que estar mucho tiempo en el campo, pero Ujú. sí una parte hace falta el contacto con la roca y la mayoría del trabajo se hace con computadoras hoy en día en cualquier lugar del mundo. No puede estar en, no sé, en una oficina en cualquier lugar y siempre que tenga conexión a internet uno puede hacer el estudio y la interpretación de esos datos, ¿no? Bien. bien, bien. Ujú, Em, Después con el devenir de mi carrera, como que ya pasé a estudiar la roca, digamos, la industria y la tecnología fue avanzando cada vez más hasta llegar a lo que hoy son los reservorios no convencionales, como tipo Vaca Muerta. Son los reservorios donde en un primer momento se pensaba que no se podía llegar a sacar petróleo ahí. Se sabía que había, pero no se sabía que se podía sacar, y mucho menos económicamente. Y después se demostró que económicamente se podía sacar petróleo y mucho, con lo cual comenzó en el año 2010, 2011, a través de lo que arrancó en Norteamérica, se vino acá a Argentina la posibilidad de extraer petróleo y gas de este tipo de reservorios, y ahí fui donde yo también, con lo que había aprendido anteriormente,
me puse a trabajar y avanzar en esto que era algo completamente nuevo. Ahí me especialicé más en esos 10 años, trabajando, continué mi tarea como petrofísico, pero ahora más especialista en estos nuevos tipos de reservorios de petróleo y gas como son los no convencionales, ¿no? Em, en su momento, digamos, y esto un poco lo que viene a colación de lo que a muchos probablemente que vean el video les va a preocupar y les va a interesar lo que yo les mencione ahora, que tiene que ver con que en su momento siempre el geólogo nace con la idea del cuidado y la protección del medio ambiente, el cuidado por la naturaleza o del planeta Tierra como tal, porque es su ámbito es como para un médico, diríamos un paciente, ¿no? Es El como que cuerpo, la sí. idea es como tratar siempre de curarlo y de que se mantenga en buen estado de salud. Para el geólogo, en un primer momento los que trabajábamos en el petróleo no éramos muy conscientes, éramos conscientes que era una industria extractiva que traía algún prejuicio de medio ambiente, pero hoy en día con el cambio climático y con todos los escenarios que se están dando a nivel de cambio climático, obviamente el petróleo y el gas comienza a ser algo que comienza a preocupar y para quienes trabajan en el petróleo y el gas, los geólogos en particular, es algo que dicen, bueno, yo voy a estudiar geología si en el futuro probablemente la geología o el petróleo o el gas no sean los combustibles más usados o sea algo que pueda llegar a contaminar el planeta. Ujú. Entonces a muchos de ellos en general les comienza a hacer esta pregunta, le comienza a circular y a hacer pensar. En su momento, claro, yo también la pensaba, pero no era tan claro la relación directa entre la explotación del petróleo y los posibles riesgos climáticos o daños al medio ambiente a largo plazo que podía haber. Cuando yo empecé a estudiar, no sé, tenía hace 40 años atrás, 30 años atrás, la cosa era muy incipiente todavía. Para eso lo que sí tengo que, para comentar, y creo que es algo importante, que yo creo que muchos de los que podrían llegar a estudiar geología no lo saben, porque estuve hablando con algunos chicos que estaban pensando en estudiar geología y no lo tenían dentro de su radar, es que la única técnica que hoy se conoce a nivel mundial, diríamos, que se puede aplicar masivamente para resolver el problema del cambio climático, es inyectar todos los gases que contaminan de la fábrica o de las industrias bajo tierra, otra vez, en reservorios que pueden ser de petróleo y gas, que han sido ya abandonados porque se les ha acabado el petróleo o el gas, o inclusive también en otros reservorios que están rellenos con agua que no es potable, que es agua muy salitrosa y que no se puede utilizar para beber. Em, Eso implica que estamos hablando de que el futuro que se vislumbra para la geología va a estar por ese lado, donde probablemente el petróleo y el gas van a ir declinando en cuanto a puestos de trabajo para los geólogos, pero va a ir subiendo al mismo tiempo y tal vez de manera exponencial el estudio del subsuelo, pero ahora para poder inyectar esos gases bajo tierra y que no Ujú. contaminen el planeta. Tienen nombre, las técnicas, eso. Bueno, como comentaba, esta técnica que en el futuro digamos, se vislumbra como una de las técnicas fundamentales para dar digamos, un golpe fuerte, un impacto fuerte positivo a la solución del cambio climático, e implica que va a haber que estudiar la roca desde un nuevo punto de vista con la misma tecnología y la misma precisión que se ha aprendido durante la industria, digamos, con la industria del petróleo y del gas. O sea, la industria del petróleo y el gas es la que ha invertido muchísimo dinero en entender y desarrollar tecnologías para entender la roca. Esa misma tecnología, inclusive otras nuevas, serán necesarias para entender mejor la roca, de cómo se comporta con este fluido y de esa manera creo que va a haber un ámbito súper importante para los geólogos para tratar digamos, para trabajar en estos aspectos y colocar toda su experiencia para resolver el problema. Hay algunas Ujú. otras cosas también que, digamos, la última parte de mi carrera profesional de los últimos 3 años, justamente fui un poco cambiando, digamos, derivando de la industria del petróleo de la cual yo había aprendido para estas nuevas tecnologías
que son justamente las tecnologías para el mejoramiento del cambio climático, para la solución de este problema, ¿no? Que es un poco a donde yo quiero ahora ir focalizando mis esfuerzos y utilizando el conocimiento de mis últimos 20 años Ujú, para ser más rápido y turbinar todos los desarrollos en este nuevo sentido. Que inclusive también ahora es como un retorno, la nueva geología es como un retorno a los orígenes, porque si bien todavía implica estudiar la roca en el subsuelo de la misma forma que fue el petróleo y el gas, también implica un poco el retorno a los orígenes porque hay otras tecnologías y técnicas que ayudan a la mejoría del cambio climático, como puede ser el estudio y la preservación de los suelos, que también ujú, son capaces de absorber gran cantidad de carbono, el estudio de los suelos, o de la relación con los cultivos o con los bosques o forestaciones, que también tiene que ver con el ámbito de la biología junto con la geología, eh, el control o el mitigamiento de todos los fenómenos que pueden llegar a ocurrir, que tienen que ver con crecidas de ríos o fenómenos atmosféricos más, diremos, más fuertes que podrían llegar a ocurrir, en los cuales los geólogos tienen un impacto grande porque entienden cómo es un sistema fluvial responde a una tormenta, o cómo, diríamos, va a ser procesos de marea en los mares, o cómo las costas van a cambiar en función de cómo irá cambiando el clima. ujú, Entonces ahí como que vuelve el geólogo a voy de a poco volviendo a los orígenes, donde ya no solo me dedicaba antes a petróleo y gas, sino nuevamente vuelvo al origen, que es el estudio un poco de la geología en todas sus diferentes ramas, que eso Ujú, tiene que ver con la parte nueva, la nueva era de la geología. Me parece que va a tener que ver con un estudio mucho más integral. Ya no sé si va a haber geólogos dedicados específicamente a minería o al petróleo, etcétera, sino que en parte van a ser geólogos más relacionados con el medio ambiente, con la energía en todas sus formas, eh, y diríamos que con un especial énfasis en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Eso es lo que me parece a lo cual está apuntando la carrera o la derivación de todo lo que hemos aprendido para los geólogos hoy en día, ¿no? Por ujú, eso en eso quiero ser un poco esperanzador para quienes estudian geología, en el ujú, sentido de que va a tener, es necesario más geólogos en el mundo, hace falta estudiarla más. El ámbito tiene que ser prioridad número uno en el futuro para justamente mejorar o mitigar el tema del cambio climático. Sí, hago dos comentarios respecto a esto. Uno es que entonces sería una geología más tendiente a la interdisciplina, o sea, a Correcto. trabajar con muchas ramas afines, que si querés por ahí nombranos qué profesiones afines pueden trabajar junto a un geólogo. Y por otro lado, un comentario que escuché estadístico de la UBA, donde dice que geología es una de las carreras menos elegidas últimamente. No Sí, lo sé. Sí, pero bueno, paradójicamente vos estás diciendo que haría falta justamente seguir estudiándolo, ¿no? ese es un Eh, buen punto. Hay muchos de los chicos que están, que hubieran tal vez elegido geología y están pensando a lo mejor que la salida laboral para el geólogo es en la minería o el petróleo, ujú, y no necesariamente el futuro va a estar planteado de esa forma. Ya el ujú, futuro está cambiando, digamos, sobre todo en los países del norte, hay, digamos, mucha fuerza para este tipo de tecnologías nuevas, en el cual el geólogo es imprescindible, ujú, literalmente imprescindible. Y por otro lado, el geólogo, diré que prácticamente el 90% de los geólogos que se dedican a la industria, a la industria aplicada, interactúan con otros profesionales siempre. ujú, En general, la mayoría de la interacción tiene que ver con ingenieros. No sé si yo estoy haciendo un estudio en el petróleo y el gas, el ingeniero de reservorios, o el ingeniero de producción, o el ingeniero de completación o de estimulación, que son todas ramas de la ingeniería que tienen que ver ujú, de cómo el hidrocarburo se lo puede sacar de manera más eficiente. ujú, Y entonces la interacción es muy fuerte con ese tipo de profesiones, pero últimamente también ya se está ampliando diremos,
a tener relaciones con otros tipos de profesiones, como con otras profesiones como por ejemplo los biólogos o la biotecnología o los ingenieros agrónomos e inclusive a veces digamos, en el ámbito en el cual yo me muevo ahora, en el ámbito de la abogacía o con ámbitos, por ejemplo, eh, Gestión ambiental eh, o y saneamiento también ambiental. con ingenieros en medio ambiente o de gestión ambiental, ¿no? Porque entendiendo como que el futuro viene de la mano de proyectos nuevos, donde todavía no hay legislaciones muy claras Ujú, establecidas sobre estos nuevos proyectos. Bueno, es como que hace falta hasta la mano de la abogacía para decir, bueno, este proyecto nuevo del subsuelo que todavía no ha sido hecho o realizado nunca, qué marco legal hay, eh, ujú. qué marcos legales hay en otros países, cómo desarrollar esto bajo un marco legal que permita, digamos, llevarlo a cabo, ¿no? Porque es como que es algo Perfecto. nuevo y desconocido. Entonces, la interacción con otras ramas es imprescindible. Ujú. Imprescindible. El geólogo está fuertemente conectado con un montón de profesión y forma parte casi siempre de equipos multidisciplinarios de trabajo. Bien. En el único ámbito donde a lo mejor queda más restringido el trabajo del geólogo puro, tal vez sea en el ámbito a lo mejor de la investigación en algún área aplicada solamente a geología, donde no sé, son estudios en la montaña, o en los afloramientos, donde los geólogos van, realizan estudios y presentan publicaciones y hacen investigación sobre algún aspecto en particular. En muchos casos también interactúa con un montón de profesiones. Por ejemplo, quien estudia los dinosaurios en el sur interactúa con los biólogos y con los paleontólogos. Los paleontólogos pueden venir de la rama de la biología o de la rama de la geología, entonces la interacción con los biólogos es fuerte, Ujú. pero serían las únicas puntos en los cuales el geólogo trabaja más bien de manera aislada y no interdisciplinariamente. Siempre, siempre estamos en contacto con fuerte interrelación con otras disciplinas. Bien. Bueno, Alberto, preguntarte también sobre cómo es un día típico de trabajo tuyo ahora, ¿sí? Como pensando un poco más como tu vida integral, si tenés tiempo libre, cómo organizas tu vida. Buen punto. Bueno, eso era una de las cosas que más me preocupaba cuando yo estaba terminando la carrera. Porque, bueno, muchos geólogos, en aquel momento las posibilidades laborales era ir a trabajar a un pozo petrolero y pasar 20 días fuera de la familia y volver 10 días y volver a estar 20 días fuera. De hecho, hay muchos geólogos que aún siguen llevando ese tipo de actividad, que son muy interesantes, se aprende muchísimo el contacto directo con la perforación o digamos, con la roca directamente. También para la minería tiene en general sistemas rotativos de 20, 25 días en el campo y después 5 o 10 días en su casa. Eso era una preocupación que yo tenía al principio. Finalmente, por el ámbito en el cual yo me dediqué, no fue tan así. Cumplí un horario de lunes a viernes, en el cual, digamos, era un trabajo de oficina y esporádicamente tenía que realizar viajes, ya sea para estudiar la roca o para ver en un laboratorio algún tipo de roca o para, no sé, visitar algún lugar donde se estaba llevando algún proyecto en el yacimiento, por ejemplo. Ujú. Eh, o sea, hay muchos geólogos que aún hoy, digamos, siempre el geólogo viaja mucho. De eso es como que tiene que estar preparado para que es muy raro que un geólogo pueda desarrollar todo su conocimiento en un solo lugar, siempre, digamos, por la propia materia de estudio que tiene, que es la tierra, obliga a estar moviéndose todo el tiempo, diferente a un médico que a Ujú, lo mejor, tenemos los pacientes se presentan en un hospital y ese es el ámbito en el cual el médico trabaja más allá de algún congreso. El geólogo en general tiene que asistir a congresos, tiene que ir al yacimiento, tiene que ir a la montaña a tomar muestras o a un ujú, laboratorio a realizar determinados ensayos o a un centro tecnológico para ver si esta tecnología va a funcionar o no y cómo es desarrollada esta tecnología en particular, ¿no? Mi día de trabajo en general hoy en día está más relacionado a la oficina. En este caso puedo trabajar desde mi casa, en los horarios en los cuales yo dispongo.
trato digamos, de ser más o menos ordenado con eso, de trabajar siempre lo máximo que se pueda dentro de los horarios de trabajo de la mañana hasta la tarde. Hay veces que por mi propia pasión me quedo los sábados o los domingos leyendo artículos nuevos, cosas nuevas que están surgiendo o investigando algo nuevo. Trabajo mucho con la computadora, pero también tengo que ir, por ejemplo, a laboratorios a ver roca. En algunos casos paso una semana o dos viendo, analizando la roca en particular de algún lugar que tiene que ser estudiada. Tengo fuerte interacción con todo tipo de disciplinas. A la mañana hablo con un biólogo, a la tarde hablo con un matemático, después hablo con un ingeniero, después formamos reuniones entre abogados, ingenieros, biólogos, matemáticos y todo para resolver un problema particular que tiene que ver con, diremos, con algún proyecto que queramos resolver, generalmente relacionado al medio ambiente. Entonces, y en algún caso sí también participo doy cursos, tanto acá en Argentina como en el exterior. Y bueno, formo parte de un montón de entidades, diremos yo, y ONG o organizaciones que tienen que ver con el estudio de la roca, como la Asociación Geológica a nivel mundial, la Sociedad de Petrofísicos Well Log Analyst acá en Argentina, que también es una asociación mundial en la cual a veces forma parte como de las comisiones de trabajo, a veces con alguna responsabilidad inclusive también yendo afuera a otros lugares del mundo para dar cursos o dando charlas sobre alguna temática en particular de la cual yo soy, digamos, tengo mucha experiencia, como es en el caso de la petrofísica, que en ese caso por ahí soy más visto como referente en esa área, que fue la cual me dediqué los últimos 20 años de mi experiencia de trabajo. Así que bueno, ese es más o menos, diríamos, mi semana laboral y a lo largo del año que implica, ¿no? Inclusive viajar para visitar algún cliente, algún proyecto, algo y conversar sobre cuestiones de algún proyecto en particular. Ujú. O sea, también agregaría que esta profesión permite trabajar en relación de dependencia Sí, o independientemente, o sea, como un consultor independiente. sí, Permite las dos opciones. permite las dos opciones. Es más frecuente que en general el independiente sea cuando uno gana cierta experiencia que permite, Claro, claro. tenemos claro. dar más consultoría sobre algunos proyectos y en general el inicio de la carrera tiene que ver más con relación de dependencia, que es donde uno se foguea directamente en contacto con los datos, con los equipos de trabajo y con los objetivos de la empresa a la cual trabaja, ¿no? Ujú. ¿Podrías nombrarnos algún aspecto reconfortante de esta profesión y algún aspecto que veas como más negativo o que te haya traído dolores de cabeza en esta profesión? Reconfortante es un montón, ¿no? Es a veces, no sé, de descubrir cosas, por ejemplo, que uno no hubiera imaginado nunca, porque podría darse cuenta que al fin de todo lo que uno estudió trajo algún resultado positivo para que algún proyecto sea económicamente viable o inclusive en este último tiempo para que el planeta sea más limpio. Entonces, eso Ujú, es súper reconfortante, ver que lo que uno sabe puede tener un impacto grande y lo tiene a veces en un proyecto bien puntual, tiene un impacto grande en el futuro. Ujú. Eso realmente es interesante. Y también lo otro, el geólogo, como digo, siempre está súper relacionado en un ámbito que es mucho más amplio del territorio en el cual vive. Entonces es imprescindible siempre que, como recomendación, aprender inglés para poder rápidamente tener interacción con un montón de otros profesionales en el resto del mundo, donde el inglés es el lenguaje fundamental y básico para que todo el mundo se pueda entender. Ujú. Y eso también es muy lindo, poder a través de esto, digamos, del lenguaje, poder interactuar con gente que estudió geología, no sé, en Rusia o que estudió geología en Norteamérica y discutir entre todos soluciones para algo, entendiendo que partieron de geología completamente en lugares completamente diferentes y a todos nos gusta digamos, lo mismo, ¿no? Eso es muy reconfortante. ujú, Em, Eso es muy reconfortante.
si hay algo que por ahí, no, no es algo que por ahí yo diría que digamos que no me ha gustado de la geología. No, no puedo decir eso, pero que me ha traído problemas la geología, no, en general no me ha traído siempre satisfacciones, raramente me ha traído algún problema la geología. Pero sí, he visto sí muchos geólogos, y yo no sé por qué a mí no me pasó, pero me podría haber pasado, que cuando yo digo que cuando salen de la universidad y abren la primera puerta al ámbito laboral y se abren 1000 puertas más, es como que eh, son tantas las puertas que se van abriendo que hay muy pocos que eligen las puertas que están linkeadas con lo que a ellos más les gusta. Y van abriendo puertas que simplemente son puertas que, como la vieron abierta, entraron y Mm, después se dan cuenta con el paso del tiempo de que no los llevó al lugar donde a lo mejor les hubiera gustado ir, ¿no? Eh, Porque son infinitas las posibilidades de eso. No sé, yo en mi caso justo, no sé por qué, por suerte se fueron abriendo las puertas, en las cuales yo después me fui dando cuenta que eran las puertas que yo realmente me hubiera gustado abrir en esa trayectoria, pero creo que fue un milagro. O no sé, se alinearon los planetas para que eso ocurriera, ujú, pero, pero digamos, por ahí a veces que me da susto de haber dicho, pero ¿qué podría haber pasado si yo, no sé, en vez de haber entrado en eso, me ponía apenas iniciar mi carrera, empezaba por otro lado y hoy estaría en otro lugar completamente diferente, estudiando la roca desde un punto de vista completamente diferente al cual le estoy estudiando hoy. ujú. Em, de eso por ahí, pero sí he visto muchos geólogos que a lo mejor después de 10 años se encuentran con que fueron abriendo puertas y no saben hoy cómo, en qué pudieron ganar experiencia por ahí o a dónde los llevó ese laberinto en el cual entraron en el trabajo y quedan un poco así como decepcionados de Ujú. la, de la geología, ¿no? Ajá. Eso en particular. Bueno, Y no, sí hay un punto más que a veces sí es un tema importante para los geólogos que exige a veces moverse de un lugar a otro para vivir. ajá. Eh, Eso es muy común en los geólogos. Y en eso, bueno, si uno tiene una vida y quiere a lo mejor formar una familia y compartir con otra persona su vida, eso es importante irlo conversando. Y eran mis preocupaciones cuando inicié la carrera, si había alguien que iba a acompañar mis locuras. No encontré a alguien que acompañe mis locuras, pero no fue un camino fácil, porque en muchos casos, a veces yo tuve que dar un paso al costado y dejar oportunidades en el camino, pero también en función de los objetivos que teníamos juntos para desarrollar nuestras profesiones. Y en otros casos, bueno, quien estaba conmigo también dejó de lado algo para que pudiéramos avanzar y irnos a vivir a otro país. De hecho, vivimos mucho tiempo en otro país para poder avanzar en algo que tenía que ver más con mi profesión que con la de mi pareja. Entonces, y eso no fue fácil a veces, restringir, eh, digamos, del otro lado o hacer acuerdos para poder vivir y ir armando una estrategia de más o menos en qué lugar era el lugar donde podíamos vivir. Geólogo en eso muchas veces es muy normal que hablemos con un geólogo de 20 años que haya pasado por 10 ciudades diferentes en las cuales estuvo radicado. Entonces, Ujú. para si uno va a formar pareja con alguien que a lo mejor la carrera no tiene esa movilidad o esa capacidad de movilidad, es un tema a ser resuelto o para pensarlo porque en algún momento puede llegar a entrar en conflicto, ¿no? Ujú. Ujú. Eso definitivamente, no sé, por ejemplo, dentista, por ejemplo, no sé, por decir algo, puede ejercer la profesión en Argentina, pero si tiene que mudarse a otro país, tiene que revalidar todos los títulos para poder hacerlo. Y Ujú. bueno, eso no es a veces fácil de compatibilizarlo con un geólogo que a veces se mueve por diferentes países sin tanto problema de tener que revalidar el título. Eso sí es algo que llama la atención en el momento. Somos tan poquitos que no hay una regulación muy clara para los geólogos en cuanto a la revalidación del título en otros países. Eso en parte está bueno. Ajá. Ayuda para poder, no sé, uno quiere ir a trabajar de geólogo en México, obviamente que presente el título y puede trabajar de geólogo en México, en Brasil o en cualquier otro lugar.
pero no tiene tantas limitaciones como lo tiene a veces un médico, un dentista, que realmente ahí sí tienen que rendir determinadas materias. El geólogo como que es más permeable para poder trabajar en otros lugares y en general son bastante requeridos en otros países. Bien. Bien, ujú, positivo Sí, eso. sí, sí, Y sí. bueno, y si tuvieses que volver a elegir, ¿no? Parado donde cuando terminaste la secundaria, ¿volverías a Sí, elegir esta carrera? sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Me llama Bien. la atención. Tuve suerte. No sé si tuve suerte, qué sé yo, me animé a Ujú, haberse animado y bueno, ido en eso, pero sí, sí, la volvería a elegir. Si me hubieran prohibido ser geólogo, por ahí sí hubiera elegido, no sé, carpintería o otras cosas. Pero ujú. hubiera sido solamente en el caso de que me hubieran dicho, no, geólogo no, no sé, no existe la carrera de geología, no vas a poder ser por el motivo que fuera. Sí, hay otras cosas que me gustan mucho, pero no, no me arrepiento. No. Vos Bien. también tuviste la suerte de que tu carrera estaba en la misma ciudad donde vos vivías, con lo cual también eso fue como una facilidad, ¿no es cierto? Por ahí para la gente que tiene que emigrar para estudiar, a veces no puede elegirla porque no están dadas las condiciones. Es verdad. Y eso a veces Eh, hace que se tenga que elegir un plan B, ¿no? Tal Pero cual. bueno, tuviste la suerte Sí, de que estaba la carrera donde vos vivías y que, bueno, ya lo sentías como una vocación. Bueno, sí. pasamos a los mitos, Juli. Bueno, ¿Querés? por ahí quizás preguntarte antes otra y después si estás conforme con el reconocimiento social de, de tu carrera eh, y con la remuneración recibida. Bien. Reconocimiento social, es como que el geólogo es raro, porque hay muchos que me dicen ingeniero, ¿no? No, Ujú, no somos ingenieros. Existen algunos lugares, en algunos países, ingeniería geológica, pero eso es como ujú, decir River y Boca. Es como que no, son como, no es muy compatible. No sé si ujú, se puede unificar en una sola carrera, porque sí, obviamente, pero como el geólogo es menos atado a los números y más atado a la roca, y el ingeniero es más atado a algo concreto. Entonces muchas veces me nombran de geólogo o algo. El reconocimiento, en realidad, no sé si hay mucho reconocimiento por el geólogo, porque siempre cuando decís geología se llama la atención a la gente ajá, y se interesa, pero como muchos desconocen a qué nos dedicamos, como que no tienen mucho, como que suma o como que resta, es como que les causa interés a la gente bien, en general. Entonces el reconocimiento para mí es, a ver, no, no es algo que me importe, pero de última es algo que siempre en general me llama la atención porque les sorprende a las personas y no tienen una posición formada del reconocimiento. ujú, En cuanto a la remuneración, en general el geólogo, a ver, dependiendo de las posiciones, obviamente, y de la tarea que se lleva a cabo, en general el geólogo puede vivir de su profesión bien, bien y llevar una vida eh, normal, digo, no, no, es raro que le falte el trabajo ujú, o que tenga que tenga que realizar otras tareas ujú, para poder sustentar su estilo de vida y poder, tenemos, juntar, tenemos una remuneración que le permita vivir. En general, con trabajar de geólogo da para poder bien, recibir una remuneración adecuada. bien, Obviamente que diferentes tareas del geólogo van a ser más o menos remuneradas. bien, Algunas de ellas pueden ser, digamos, más básicas y que pueden requerir tener una remuneración más limitada, y otras tareas geólogos son pero súper pagas. O sea, cuando las personas van ganando experiencia, o se van siendo reconocidas en algunos aspectos, pueden tener una remuneración bien superior a la media de otras profesiones en particular, ¿no? O sea, en eso es variable, pero en general permite vivir bien de la geología. A quien se dedica a la geología permite un estilo de vida normal. No, no requiere de tener que ir a buscar otras tareas ni nada. No bien, alcanza. perfecto. Bueno, entonces ahora sí vamos a la sección de los mitos. Los mitos tienen que ver con la posibilidad de que vos puedas desmitificar alguna creencia que, no sé, según tu criterio hay en relación a la profesión.
alguna idea errónea, alguna representación social, algo que la gente cree que los geólogos hacen, dicen, son, lo que sea que quieras desmitificar en este momento. Bien. A ver, hay dos aspectos. Uno dentro de la industria en particular. Ujú, eh, a veces dentro de las industrias en particular los geólogos son tomados como medios volados, como los que vienen con historias que no tienen ningún asidero con la realidad, ¿no? En la industria del petróleo por lo general, si bien los geólogos son como el core de la industria y la minería también son corazón de la industria, para otras profesiones a veces el mito es, vos sos geólogo, diríamos como que nada, estás así como volado en otro planeta, delirando con cosas que a nadie le importan, como, no sé, cuando uno va a estudiar la roca, es ver si este amonite es un amonite o de qué tipo de amonite es, o de qué lado venía el río, en qué posición estaba América cuando de golpe sedimentó esta roca, o si el agua, qué temperatura tenía y un montón de cosas que para otras disciplinas son como cosas voladas, pero que después caen en cosas concretas, ¿no? Porque si encontramos un determinado fósil, sabemos qué tipo de roca, qué edad es la roca, sabemos la edad de la roca, podemos correlacionarla con otras rocas de otras edades y saber qué posibilidades hay de que alberguen un determinado fluido o un determinado mineral o lo que fuera. ujú, Todo tiene una lógica. Entonces, ujú, a veces el mito es, somos volados, sí, somos volados y miramos cosas. Sí, yo, por ejemplo, me ha tocado ver no sé, determinado si en un mar en algún momento podía caer un elemento que yo estaba estudiando en la roca, si provenía del mar o provenía del espacio exterior y por qué había más cantidad ahí, en otros lugares no, si tenía que ver algo. Y bueno, no, eso era directamente, parecía medio soñado, si venía del espacio, si venía de dónde venía el elemento que estaba buscando. ujú, Para la larga tenía algo concreto que era tratar de llevarlo a un entendimiento de la roca para que permitiera mejorar la productividad de petróleo en un determinado campo en algún momento de mi carrera. Tenía algo bien claro en ese sentido. O sea, yo derribaría el mito de que los geólogos, a ver, no sé, somos volados, sí, es verdad que por ahí miramos un montón de cosas que a nadie se le ocurriría que podemos mirar, pero tiene una razón y un sentido de ser. bien. Fuera de la industria a veces... em, para quien no conoce la geología desde adentro, como es en la industria y el público en general, que piensa que la geología es un hobby más que una carrera, digo, no, una ciencia. Es una ciencia, digamos, se aplica a todos los principios de la ciencia. O sea, Claro. el 100%. No es un hobby, no es algo que lo hace uno porque así como, no sé, como a quien le gusta tocar el piano, obviamente puede ser un excelente pianista, pero no es algo que uno lo hace como así al tiempo libre, no, es una profesión como la es la de un abogado, un ingeniero, un médico, lo que fuera, una más. Ujú. No es un hobby y está basada en los principios de la ciencia, 100% ancladas en la ciencia. Entonces, Por ese más sí que que... por ahí surja de esto de que parece ser volado, que es la observación de muchas cosas que el común de la gente no registra, termina tamizado después por el método científico en 100%. con un conocimiento preciso, exacto, aplicable Sí, y rigurosamente científico, ¿no? sí. Tiene que ver eso un poco con la pregunta que me habías hecho antes, qué cosas también te daban, que me reconfortaban, ¿no? Ujú. Bueno, yo cuando voy en los viajes por la montaña y qué sé yo, el geólogo siempre quiere saber cómo por qué está esa montaña ahí, de qué tipo de roca es, de dónde vino, cómo se formó. No puede estar en un lugar sin pensar en ese tipo de cosas. Ujú, Y uno tiene las respuestas muchas veces, esa roca es ígnea, entonces, bueno, se forma en un volcán y esta zona es volcánica porque estamos en una zona de placas y esto y lo otro, ¿no? Yo se lo he explicado a veces a mi familia cuando he ido de viajes de campo, pero se han hartado y me han dicho, bueno, basta, papá. Eh, Basta, ya está. Me encanta lo que comentas, pero me hartas. Pero bueno, tiene que ver con eso de que uno de golpe, si uno comenzara a contar, a mí me ha pasado que empezó a contar todo lo que cuando uno ve una montaña, una roca, un fósil. ¿Por qué está ese fósil ahí? ¿Por qué la roca está vertical?
uno comienza a contar la historia de todo lo que sabe, de por qué ese fósil está ahí en ese tipo de roca y por qué está vertical ahí en ese lugar, es algo sumamente apasionante y está 100% basado en la ciencia. O sea, hay Ujú. muchísima gente que estudió con principios científicos y entendió por qué está eso ahí, ¿no? Leonardo da Vinci encontraba fósiles en la punta de las montañas y se quedaba pensando por qué había un fósil de mar en la punta de una montaña, si nadie lo había llevado hasta allá arriba. Fue que tal vez Leonardo da Vinci el primer geólogo de la historia. Ujú. Y a partir de esas preguntas, bueno, aplicando métodos científicos, hoy podemos explicar por qué hay fósiles en la punta del Everest, ¿no? A 9.000 metros de altura. Bueno, Ujú. tiene que ver con un progreso de la ciencia impresionante que permite explicar ese tipo de cosas hoy que en el pasado no existían, ¿no? Bien. Mm. Bueno, te agradecemos mucho, Alberto. Voy a detener la grabación y después nos saludamos nosotros, pero bueno, detengo la grabación acá y saludo para agradecerte en este video. Juli, Bueno, ¿decir gracias, algo? muchas gracias, Paula. Gracias, Julieta. Sí, bueno, gracias por tu tiempo, obviamente sí que es súper valioso y por también ofrecernos el conocimiento en relación a la profesión que a alguien le puede servir al momento de la elección también, ¿no? Así Buenísimo. que gracias por eso.